muy duros en nuestro país. Ya los está teniendo. Y se han hecho una serie de esfuerzos por parte del gobierno, del Estado de Chile, para ir en ayuda de las personas. Ahora, desde que se produjo el 18 de octubre en adelante, y luego con la pandemia, las pymes han sido un grupo de actores sociales muy importantes que ha sufrido muy seriamente con ambos fenómenos en los últimos meses. Ya se venía arrastrando, ¿cierto? La pérdida de pymes y de puestos de trabajos, y que con la pandemia esto se acentuó. Y ustedes saben, las pymes son el motor, la columna vertebral de nuestra economía. Ahí me gustaría partir con la Ale, ¿ah? Y que nos pudieras contar, Ale, desde la experiencia de la SECH y de los emprendedores, un diagnóstico. ¿De qué naturaleza es el fenómeno que estamos enfrentando? ¿Cuán dura es la crisis? ¿Cómo está afectando a las pymes? Cuéntanos, ¿cuál es la realidad hoy del desafío de las pymes? Bueno, Hernán, bueno, Pablo, muy contenta de estar con los dos y partir para que vayamos como justo al grano en cada una de las respuestas, diciendo que esta crisis es gigante, gigante a nivel mundial, es una crisis muy profunda y muy dolorosa desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de nuestros adultos mayores, colapsan varios sistemas, no estábamos preparados, pero además voy a poner un contexto que mezcla muchas más cosas que la crisis que estamos viendo, pero esta crisis es muy profunda, compleja, y por lo tanto nos afecta a todos, ¿ya? Que es súper importante entenderlo porque también a veces sentimos que pueden haber medidas mágicas y no van a haber medidas mágicas para la complejidad que estamos viviendo. Obviamente tiene industrias que además afecta por completo y devastador contra otras industrias que incluso pueden tomar más valor, que también es importante que lo hablemos. Esta crisis tan profunda, además que estamos encerrados, que tenemos que trabajar distinto, que muchas industrias están paradas, que para las pymes y para los microempresarios y para los emprendedores, que son los más vulnerables de la economía, donde más duele la economía, sin hablar de la salud, se mezcla con un 18 de octubre, que veníamos ya con un país que estaba como adolorido, dividido, un poco parado, y que el 18 de octubre, en buenas cuentas, nos sirvió para ver un montón de debilidades y problemas que teníamos que arreglar, pero en el fondo desde ahí venía todo más complejo en la economía, por lo tanto las pymes no venían en su mejor minuto, que también es un factor adicional. Y lo tercero que quiero agregar a la discusión, que además cambió el mundo. Entonces pasamos de la era industrial a la era digital, que había que digitalizarse, pero casi todos nuestros microempresarios y nuestros emprendedores son no digitales o están muy poco digitalizados, y nos viene toda esta pandemia que te hace digitalizarte de una, o sea, se acabó el espacio de tiempo para esperar, y que yo siento que también eso nos ha pegado fuerte, porque obviamente no estamos tan preparados, no todos se pueden digitalizar de la misma manera, y eso hace que nuevamente los más vulnerables, más rurales, el comercio más pequeño, el microempresario, también quede un poco de lado, que lo hace más complejo. Eso como cuadro general, diciendo que la profundidad de esta crisis es realmente dura, que tenemos que entender que a todos nosotros nos tocó vivir esto, como quizá a otros les ha tocado vivir guerra, y a otros les ha tocado vivir la crisis del 82, y por lo tanto, acá vamos a mostrar qué tan campeones éramos como país para salir adelante y para que esto nos haga ser más poderosos el día de mañana y mejores, y en mi sueño, cómo esto nos ayuda a construir un país de muchos más emprendedores, de microempresas, que nos sintamos orgullosos de ellos, que los podamos levantar y que ese sea el futuro de Chile. Tremendo. Gracias, Ale, qué fuerte y qué desafiante. Pablo, ¿cuál es tu visión y tu experiencia desde el Banco Estado, que está súper conectado con la pyme? La misma pregunta, ¿cuál es tu perspectiva sobre el fenómeno en términos más globales? Mira, para complementar lo que decía Lale, esta es una triple crisis. Y nosotros hemos estado acostumbrados a ver crisis más bien puntuales, enfocadas en un tema, y acá tú tienes la crisis sanitaria, la crisis social y la crisis económica, todo al mismo tiempo. Y cuando uno dice, mira, es la crisis más grande desde el año 82, por lo menos, tenemos que pensar que prácticamente para todos nosotros es la crisis más nueva de toda la generación que hoy día está trabajando. Alguien que está en el mercado laboral el año 82, hoy día tiene más o menos 65, 67 años. Por lo tanto, la gran masa de la fuerza de trabajo, por primera vez en su vida, está viviendo una crisis de esta magnitud. La crisis del 99, la crisis subprime, en realidad fueron resfríos, ¿ya? Al lado del COVID. Entonces, no solamente una crisis
como les decía, que nos viene no solamente lo económico, no solamente lo social, no solamente lo sanitario, sino de que nadie estaba preparado, nadie estaba preparado. Nosotros, te lo digo porque tú, desde el banco, después de octubre pensábamos de que no íbamos a ver nada peor, en términos de lo que fue el esfuerzo de las sucursales, de estar atendiendo, las solicitudes de clientes. Y desde marzo a la fecha, nos parece que lo de octubre en realidad fue algo totalmente manejable, cuando en su minuto nos parecía de que ya era prácticamente un desafío inabordable. Y eso nos va a forzar a ser innovadores en soluciones, a mirar así fuera de la caja, a ser audaces, yo en eso estoy muy de acuerdo con lo que aquí le dice Alejandra. Acá las soluciones van a tener que ser audaces. No nos va a servir mucho mirar los libros de historia, incluso tampoco nos va a servir mucho mirar al resto de los países, porque nuestra situación particular es mucho más compleja. Actuar sin miedo, actuar con generosidad, de buena fe, y si queremos ser, ¿cierto?, optimistas, yo creo de que esa forma de dialogar, de construir soluciones, puede hacer de que, pese a todo lo doloroso de esta crisis, cuando pase, y estamos seguros, ¿cierto?, de que va a pasar, hayamos sido capaces de construir relaciones no solamente económicas, sino sociales, ¿cierto?, mucho más ricas y mucho más humanas de lo que estábamos acostumbrados. De acuerdo. Ale, tú comentaste, antes de entrar a las medidas y a la discusión sobre el acuerdo y cómo ese acuerdo debería ir también en ayuda de las pymes, que esta pandemia, y que venía, ¿cierto?, con el 18 de octubre, digamos, afecta a las pymes de distintas maneras, porque hay distintas actividades económicas, y uno puede verlo en los restaurantes o en el turismo, ¿cierto?, donde se ven claramente afectadas, pero también podemos ver la economía del delivery o la digitalización, ¿cierto? La realidad chilena, si lo bajamos a las pymes en Chile, ¿dónde están los más afectados? ¿Dónde vamos a tener que ir a buscar en ayuda? ¿Dónde hay oportunidades? ¿Cómo es esa radiografía un poquitito? Bueno, partamos por lo más complejo, que siempre son los más vulnerables, y en este caso la microempresa del país, donde tenemos cientos de microempresarios formales, pero también tenemos más de 1 millón de informales que ni siquiera conocemos bien. Tampoco estamos tan preparados en datos y en un montón de sistemas que hoy día nos cuesta llegar, ¿ya? Y que es muy complejo y importante que lo abordemos, porque supongo que nadie esperaba que nos tocara una crisis como esta. Como decía Pablo, después el 18 de octubre fue como, wow, qué tremendo todo lo que nos ha pasado, y como que uno no se esperaba, ni en broma, algo mucho más complejo que eso, y esta pandemia es muchísimo más compleja que incluso en el fondo el peor estallido social que podríamos haber tenido, o que una decisión complicada, que para las pymes del país fue muy difícil. En ese sentido, te diría que el microempresario, todo lo que es turismo, eventos, todo lo que tenga que ver con entretención, cultura, áreas que son muy importantes en la economía y que le ha costado mucho salir adelante. La cultura del país creo que era algo que hemos ido tomando a poco, como que ahora era un punto importante, cada vez había más teatro, más obras, todo lo que tiene que ver con discotecas, bares, con innovación. No creo que se me olvide ni una industria, pero hay cientos de industrias, masajes, los spas, o sea, hay industrias que están completamente paradas, todo lo que tiene que ver con entretención, o sea, inmobiliarios, construcción, bueno, hay muchos que están muy complejos y que están completamente parados, 100% parados, o para qué hablar también todo lo que es movilidad, desde el punto de vista de transportar pasajeros, no transportar comida ni productos. Transporte escolar, colectivos están al 10% de su ocupación, 10%. Y sobre todo es donde más es doloroso en ese espacio, porque son personas que al día viven de eso, o sea, ellos tienen una microempresa que al trabajar es la plata para vivir, ¿ya? Para vivir en su día a día, en su casa, ese es como el sistema. Ya de ahí no voy a entrar en, podríamos estar 1 hora analizando industrias, pero obviamente hay industrias paradas y otras en el fondo con muy poca capacidad de trabajo. El otro lado, como siempre todo tiene una cara y otra, es lo digital. El e-commerce digital, por ejemplo, Mercado Libre está 3 por vendiendo. 3 por, 2,5, 3. Está lleno de emprendedores vendiendo por Mercado Libre o por directo, por plataformas, o directo en Instagram, o directo a través de otras plataformas que realmente han logrado hacer una diferencia, que son emprendedores que se han logrado digitalizar y encontrar sistemas de logística que lleguen a la casa. Esas son como las 2 grandes definiciones.
Después tienes todas las empresas de digitalización, o empresas como Zoom, que hoy día vale más que todas las aerolíneas del mundo juntas, la misma empresa que estamos ocupando, que como una suerte. Esto sí que se llama, Total. no sé Claro. cómo decirle, cómo se llama haber invertido en una empresa como esta y que justo te venga una pandemia. Por lo tanto, también hay espacio, la gente que está haciendo mascarilla, todo lo que tenga que ver con insumos médicos, todo lo que tenga que ver con telemedicina, en el fondo hay espacios que obviamente empiezan a ser súper atractivos, pero también ahí, y aquí me quiero referir, me ha costado estos días no hablar del dolor porque a mí me toca estar todo el día muy cerca de la gente que lo está pasando mal y me llegan todo el día mensajes y gente con problemas y que no le dieron los créditos a los bancos. Pablo sabe que tengo listas de gente que... Vamos a llegar a eso, Vale, ¿eh? No, sí, sí, vamos a llegar a eso, pero acá me quiero referir un poco al espíritu emprendedor que creo que más que nunca lo vamos a necesitar como país. Que también la gracia del emprendedor es que es ágil, la gracia del emprendedor es que busca la oportunidad, la gracia del emprendedor que la mitad de la tormenta es capaz de ver un espacio donde nadie lo vio, y creo que hoy día más que nunca nos tenemos que reinventar, tenemos que pasar a la era digital de todas maneras, tenemos que ser capaces de sacar esa proactividad y también esa capacidad de ser ágiles y de poder cambiar. Estamos en la mitad de una tormenta, pero siempre hay miles de oportunidades y también este cambio de era nos trae miles de oportunidades. A mí me fascina decir que es el nuevo renacimiento y por lo tanto hay que escribir nuevas historias y en ese sentido los emprendedores quizás son los mejor llamados a eso, pero también tenemos que ver ese lado de la moneda desde acá porque hay que hacerlo por levantar el país, por el trabajo y por cada uno de nosotros reinventando nuestras empresas también. Oye, Pablo, y yendo a lo que ha pasado en los últimos 3 meses, ¿cierto? Las medidas que se han ido impulsando, algo decía la Ale, que le toca la realidad de muchas pymes y que están pidiendo ayuda, y a ti te toca desde el Banco Estado estar precisamente ahí, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no nos describes bien transparentemente con las ayudas que se han ido instalando, cómo han ido avanzando, qué ha costado más, cuál es la realidad de la pyme desde la perspectiva de los últimos 3 meses y desde el Banco Estado? Claro. Mira, yo creo que es importante, así como yo creo que si la mayoría de los chilenos, ¿cierto?, se sienten de clase media y pocos dicen, no, mira, yo soy rico, si tú le preguntas a un emprendedor, todos se sienten pyme, y eso es cierto, o sea, la pyme en realidad son un montón de mundos muy distintos. De la perspectiva del banco, tú tienes, pues tú, que en términos de venta, tú tienes la microempresa, la pyme más chico, que te vende hasta más o menos 5 millones de pesos al mes, pero también tienes una pyme muy distinta que te vende 200 millones de pesos. Entonces, yo creo de que es súper importante empezar a mirar a la pyme con una visión un poquito más especialista y no meterlos a todos en la misma bolsa, porque como te digo, es muy distinto y me gustó mucho el punto que mencionaba la Ale. Nosotros lo vemos porque tú en Banco Estado Microempresa. Tenemos cerca de 250.000 clientes que le hemos facilitado crédito. Y no esperamos de que sean créditos que se vayan a ocupar para actividad comercial durante los próximos 6 meses. Ese es un crédito de subsistencia. Ese es un crédito que tú se lo estás pasando en realidad a una pyme que detrás de eso hay una persona que mantiene una familia y como te digo, es una actividad en la agricultura, en la pesca, en el transporte que es prácticamente de subsistencia. Y después tiene otras pymes totalmente distintas, más que tú efectivamente les puedes hablar de digitalización, les puedes hablar de redes, de crecimiento, etcétera. Entonces, yo creo que en algo que hemos fallado cuando hablamos de medidas es de hablar de un bolsón enorme, pyme, en vez de medidas más focalizadas, especialistas, como te digo, por sector, etcétera, como si tuviéramos que toda la política social fuera para el 80% de la población y dijéramos, mira, todo esto es para la clase media y no fuésemos capaces de separar dentro de ese bolsón. Ahora, respecto a lo que se ha hecho dentro de la banca, yo diría de que el programa que diseñó el Ministerio de Hacienda, este FOGAPE COVID, ha sido una herramienta de política pública, pero sumamente exitosa. Yo entiendo y comparto que mucha gente dice, oye, pero a mí no me respondieron, a mí me rechazaron, etcétera, pero como economista uno de repente mira también los números agregados. Y en un mes se ha cursado más crédito al mundo PYME a través de FOGAPE. Se ha cursado en un mes 6 veces
lo que se cursó el año 2018 o el año 2019. Entonces, cuando uno mira efectivamente cuánto crédito ha fluido bastante, ha sido una política exitosa. Ahora, ¿es suficiente? Probablemente no. Y probablemente vamos a tener que pensar en otro tipo de herramientas, en otro tipo de medidas, para primero un grupo de empresas de que tal vez lo que no necesitan más deuda, tal vez lo que necesitan es una reprogramación, tal vez lo que necesitan es un subsidio, tal vez lo que necesitan es un apoyo del Estado para reconvertirse. Porque un flaco favor sería tratar de solucionar todo esto a través de deuda, sabiendo de que después eso va a ser una mochila imposible de manejar. Entonces yo te diría de que en general ha funcionado bien. Entendemos que todavía hay un grupo importante a la cual no le hemos respondido, y esto no es una excusa, simplemente es para decir de que el nivel de solicitudes que, por ejemplo, nosotros hemos recibido en un mes es más que lo que se recibía en todo un año. Entonces, efectivamente nos pilló con una capacidad de reacción que hemos tratado, como digo, de hacer nuestro mejor esfuerzo, entendiendo de que aún estamos al debe. Pero ahí la invitación sería, ¿cierto?, a pensar qué es lo que se hace con aquellos que la deuda en sí misma no es la solución. Y yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente entre todos de ver cómo se aborda. Ale, ¿cómo ve la SECH y ustedes las medidas del gobierno? Y tienes toda la libertad para hacer crítica, si es que es necesario. ¿Qué cosas han funcionado? ¿Qué cosas han sido debilidades? ¿Qué cosas podemos perfeccionar? Porque tú estás en contacto con la gran diversidad de Arica Magallanes, ¿cierto? A través de la SECH. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes sobre estas medidas y cómo mejorarlas? Mira, primero creo que no es el minuto de las críticas, creo que es el minuto de que todos aportemos soluciones y mejoremos las ideas, ¿ya? Bueno. Necesitamos eso para el país, si no, de verdad, no sé qué va a pasar, o sea, no es el minuto de estar discutiendo y apuntando con el dedo, nadie tiene la verdad absoluta, nadie tiene las soluciones perfectas, ni una, de hecho, como diría Buda, lo perfecto no existe, y en este caso menos existen soluciones perfectas, o sea, van a existir parches que podemos ir poniendo y todas tienen cosas buenas y cosas malas, pero acá no nos queda otra que ir viendo lo mejor posible, ¿ya? Que también es importante entender, porque si no la gente se hace expectativas súper complejas, ¿ya? Cuando uno sale como que una medida es una salvación, es el peor de los mundos, porque después la gente siente que alguien le dijo algo que no era real. Voy a partir por la banca, voy a partir por el crédito, puedo darte hablamos de ley de protección al empleo, de toda la, pero voy a ir como a los macros más importantes. El tema de la banca y el crédito COVID es un crédito a una tasa que en la vida habíamos tenido ni una pyme ni un emprendedor, eso no existe. Es una muy buena tasa, y a las pymes y los emprendedores que pueden salir adelante y han pasado minutos malos, está bien prestarles plata y no regalarles, porque las pueden devolver el día de mañana y son emprendedores. Y son empresas, y a mí me parece bien, y es una buena medida. A las empresas que va a llegar, es una muy buena medida. Ya, hoy día estamos alrededor de 100.000 empresas, donde el 50% debe ser el Banco Estado obviamente el más requerido, 6 veces un banco privado, es el Banco de los Emprendedores y las Pymes, el Banco de las Microempresas. Por lo tanto, obviamente, el Banco Estado, que también es un animal gigante, que la logística es compleja, también, no sé si nadie estaba preparado para recibir cientos de solicitudes de crédito y que además no estandarizan, entonces van uno a uno, imagínate el problema, y que además todavía pasan por riesgo, que es lo que podríamos hablar, Pablo, pero se supone que aquí había que confiar más en las personas, lo que decían es cercano más a un subsidio muchas veces, sobre todo en el Banco Estado, entendiendo que la banca privada no va a hacer ese beneficio, pero bueno, ahí podríamos hablar. Hoy día están con 100.000 solicitudes aprobadas en el total. Y si esta medida logra llegar, yo te diría que a 200.000 empresas en Chile, a 250.000 el sueño de nosotras, es atómico pasar a 250.000 empresas. Y es llegable, hoy día se está viendo sacar el deducible, arreglarle algunas cosas, y a esas empresas que va a llegar es muy bueno. Ahora, ¿cuál es el problema? No voy a decir. El crédito sirve para las que estaban mejorcito, y quizá deberíamos haber partido por una herramienta para las que no estaban mejor, ¿se entiende? Porque en el fondo, de alguna manera, el que más lo necesita o tiene de cómo venía muy mal desde el 18 de octubre, o era un emprendedor nuevo, o era microempresa que no tiene cómo vivir, entonces quizá la problemática es que la segunda herramienta que necesitamos debería haber salido a la par, o por lo menos ya hace un rato, creo que estamos atrasados. ¿Cuáles son la segunda herramienta? La segunda herramienta, que también nosotros se la mandamos hace 2 meses al Ministro de Economía y lo están sacando con Corfo, que el fondo Crece, que es un fondo que va a estar también en el fondo
asegurado, donde a través de factoring, fintech, Ban Igualdad, Fondo Esperanza, se van a poder prestar plata a terceros con vehículos no bancarizados, pero por lo tanto con eso va a llegar a otro grupo que quizá la banca hoy día no va a atender, ¿ya? Que ahí uno habla de 50.000 empresas, pero ahí siguen siendo empresas que pueden funcionar. El tema, y lo que decía Pablo, es cómo sacamos hoy día ya algo. Nosotros lo hicimos en una propuesta que hicimos de 12 medidas que le entregamos al ministro de Hacienda, se la entregamos al ministro de Economía, al presidente, y lo hicimos en una mesa transversal con varios partidos políticos que ustedes están más que invitados y no los he visto en la mesa, pero ahora te lo voy a cobrar, Hernán, te lo voy a cobrar. Muy bien, muy bien. Estas 12 medidas, hay una propuesta que también es de reinvención y de subsidio. El microempresario en Chile, que son la mayoría de nuestros emprendedores y que son chiquititos y que no están digitalizados y que no pueden comer, tienes que ayudarlo, como decía Pablo, con algo más cercano a un subsidio. No le puedes prestar plata, le prestas plata para que el día de mañana cuando vaya a trabajar tenga que pagar una deuda en vez de comer. No, entonces es compleja la situación. Entonces la idea era generar herramientas que puedan partir algunas haciendo préstamos y se conviertan en subsidio en caso que no se puedan pagar, o directamente subsidios y reinvención y cómo ayudamos, y en eso el ingreso, lo que acaba de proponer el ministro de Hacienda ayer, que en el fondo el ingreso de urgencia familiar, ese ya si lo agrandamos llega al 80%, y es un sueldo que además se pone plano y no va decreciendo, es una buena medida para ayudar por mientras a muchos que son microempresarios que necesitan esta plata para vivir. ¿Se entiende? Entonces que no se van a endeudar, van a tener un subsidio, con eso también sacamos un montón de gente que hoy día está muy complicada porque necesita la plata para vivir. Tenemos que ir jugando con muchas herramientas porque tal como decía Pablo, la diversidad es demasiado grande en este mundo. Esto no se puede comparar con la gran empresa que yo les paso, no sé, un crédito y todas pueden vivir de eso y lo saben ocupar y tienen los abogados y tienen los asesores. Acá uno de los grandes problemas que tiene el Banco Estado es que hay gente que no sabe postular. O sea, por eso es muchísima más la complejidad, necesitamos gente que pueda llegar bien a la base y en ese sentido creo que también esto nos sirva para aprender y también de qué manera ayudar más efectivo, más rápido, que es generalmente el problema de las grandes organizaciones o de las grandes instituciones que son más lentas. De acuerdo. Oye, Pablo, te paso al tiro la palabra. Ahí veo en el chat una serie de comentarios. Recuerden que hay una sección especial que se llama Preguntas y Respuestas, que está organizado de tal manera para que después podamos transmitirle sus inquietudes a los panelistas, ¿vale? A los invitados. Pablo, ustedes saben, todo Chile está expectante por el acuerdo, por la protección social, la reactivación económica, y que esto esté acompañado de un pacto fiscal. El presidente dio 2 semanas de plazo, los técnicos trabajaron, oye, yo estoy bien informado de eso, muchas horas, y cerraron el día de hoy un documento. Son 16 economistas que de forma transversal llegaron a un marco de entendimiento. Y ahora esa conversa la siguen los políticos desde la Comisión de Hacienda. Los montos que están hablando son realmente históricos. Estamos hablando de una cifra de 12.000 millones de dólares para los próximos 24 meses. Y donde un pilar clave, además de las transferencias económicas para pasar la dimensión social, que es lo urgente, va a ser la reactivación económica, donde van a haber mecanismos de incentivo a la inversión. Nosotros desde Horizontal hicimos una serie de propuestas también, Ale. Está, por ejemplo, sugerimos, ¿cierto?, la rebaja transitoria de impuestos para las pymes, por ejemplo, que haya un año de gracia, prácticamente tener que ver muy poco al Estado en materia de permiso y de regulación, porque sabemos que emprender hoy día va a ser una cuestión fundamental. Me gustaría saber, Pablo, ¿cómo ves ese acuerdo, de las discusiones y de las propuestas que están sobre la mesa? ¿Qué rescatarías tú para las pymes en particular? Y después, Ale, la misma pregunta, ¿qué hacer respecto de los meses que vienen? Mira, yo efectivamente creo de que, y algo, ¿cierto?, para allá hemos ido llevando la conversación, que hay probablemente un periodo de tiempo que son los próximos meses, donde probablemente la solución pasa más por transferencias fiscales que otra cosa, ¿ya? Donde tal vez sería un poco ingenuo o estar desconectado de la realidad, pensar de que es el minuto de volver a crear. Hay que evitar destrucción.
que de repente es tanto más difícil, ¿ya? Y eso, como te digo, yo creo que pasa más bien por transferencias que por otra cosa. Pero cuando ya las condiciones sanitarias, ¿cierto?, nos permitan volver a crear empleo y volver a crear cierta actividad, yo creo de que el rol de las pymes es fundamental para que eso sea relativamente rápido, ¿ya? Yo creo, y es lo que de repente uno ve también estando en la banca, que la gran mayoría de las empresas de mayor tamaño estaban relativamente bien preparadas, bien administradas, con suficiente acceso a diferentes mercados de financiamiento, etcétera, y van a sobrevivir y van a pasar esta prueba. Entonces, por más que de repente sea muy mediático, muy seductor el salvar empresas grandes, yo tengo la impresión de que van a ser bastante pocas las que van a necesitar esa ayuda. Distinto del mundo de la pyme. Entonces no puede estar ausente del acuerdo, porque va a ser la única forma en que al mismo tiempo esto se genere un círculo virtuoso. Tú reactivando la pyme, reactivas inmediatamente el empleo, cosa que no es necesariamente cierto en las empresas de mayor tamaño, que probablemente también una de las consecuencias de estos ciclos económicos es que se hacen, por decirlo de una forma más eficiente, y que de repente tú destruyes empleo que nunca recuperas, porque te digitalizaste, porque te reorganizaste, etc. Entonces la única forma de volver a crear empleo en serio, ¿ya? Y de esa forma de volver a que la gran mayoría de las familias tengan un ingreso y se pueda activar el consumo, etc., es a través de la pyme. Y para eso, como te digo, yo creo de que efectivamente hay que facilitarle toda la cadena de pagos, la cadena que tiene que ver con cuando ellos actúan de proveedores, la cadena tributaria, etc. Y ahí yo creo de que el acuerdo tiene que ser bastante, nuevamente, innovador y ambicioso en todo lo que tiene que ver con permisología, con los temas tributarios, y a mí lo que me gustaría es que después de los anuncios que probablemente van a ser más genéricos a nivel del acuerdo, podamos ver ayuda puntual para sectores que les va a costar mucho reconvertirse o salir de la crisis, como todo lo que es hotelería, restaurantes, casinos, algunos sectores de transporte, algunos sectores de servicios personales, que probablemente sin una red de apoyo y de asistencia del Estado les va a tomar mucho tiempo, y ahí definitivamente entre todos vamos a pagar esa demora. Acá hay que internalizar de que si no salimos todos relativamente bien, tiene un costo que también nos va de una u otra forma a afectar a todos. Ale, Aravena, ¿cómo piensas tú que deberíamos pensar los próximos meses en materia de apoyo a la pyme? ¿Qué medidas concretas debemos tomar en este gran acuerdo que se está construyendo? Quiero partir por otra cosa, pero porque creo que es importante. Hay mucha gente que tiene DICOM. En la vida del emprendedor es muy normal que te haya ido mal alguna vez, ¿ya? Claro. Que es súper importante que entiendas. Y no es porque alguien fue flojo, fue patú, es porque emprender es muy difícil. Entonces, es muy conocido que un emprendedor, quizá el primer negocio le da mal, el segundo y el tercero lo logra. Son gallos empeñosos, ¿ya? Pero hay muchos, tengo demasiados casos y lo veo también de gente que tiene DICOM y por lo tanto no puede acceder a los créditos de la banca. Es súper importante que saquemos ya una medida para ello. Cada día que pasa, cierran más empresas, que en las pymes no cierran, dejan el RUT botado, o sea que ni siquiera vamos a tener los números, y se pierden más puestos de trabajo. Y acá, por un lado, quería dejar eso porque lo dejo como pregunta, Pablo, me fascinaría que me la respondiera, y tú, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ya no sé qué contestar. Y te la pregunto a ti, Hernán, también. ¿Qué vamos a hacer con la gente que tiene DICOM, que ha sido jugada, que se la ha entregado por completo por sacar un sueño adelante, y que hoy día, por ser jugado, muchas veces, porque puede haber alguno que, no sé, gastó demás, pero la gran mayoría de gente que se la ha jugado, y por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque es súper injusto dejarlo votado. Y definitivamente ya no sé qué, necesito la respuesta de los dos, y ahí les pregunto yo a los dos. Ahora, en la segunda parte, ¿cómo vamos a levantar el país? Desarrollemos en Chile,
desarrollemos en Chile, confiemos en los proveedores chicos, en el fondo compremos que el Estado, bueno, gran parte de lo que sacó el ministro Briones, que se lo celebro y se lo aplaudo, es que también, o sea, dentro de las propuestas de la mesa, es que el Estado le va a comprar cada vez que pueda a proveedores pymes, no sé lo que significa cada vez que pueda, hay que ver el acuerdo completo, hay que ver las bajas, porque siempre a veces los títulos suenan. Pero si solo el Estado le compra a puros proveedores pyme y no el precio y el plazo de pago, lo que estás viendo para comprarle un proveedor en el Estado, eso hace que solo puedan acceder grandes y transnacionales, en el fondo ya eso es una tremenda ayuda. Y que si todas las empresas se pusieran de acuerdo para comprarle a emprendedores nacionales, y si desarrollamos en Chile, y si empezamos a confiar en la gente, y si le pasamos plata porque el tipo se sacó la mugre y no porque me manda un flujo de caja, entonces creo que parte de la confianza y de creer en nuestra gente, la fuerza del chileno es bien impresionante. Yo lo comento como dato, pero el fondo Esperanza, en el 2017, 250.000 créditos a microempresarios, que la mayoría son no formales, la mayoría mujeres además, y tienen una tasa de mora de 0,5 a 30 días. Yo entiendo, Pablo, que eso es muy bueno, para que vean que la gente es responsable, para que vean que la gente se la juega. Entonces, tenemos que partir por confiar en nuestra gente, ¿ya? Y en ese sentido la banca, que mide un flujo, mide una industria, mide un margen, no está confiando en las personas, está confiando en como en la medida antigua o la que no me parece para el Chile que queremos construir. Eso por un lado. Después, nada, innovación, desarrollo, creer en nuestra gente, creer en nuestra gente cooperativa. Si tú me preguntas a mí, eso pensando en el futuro, emprendimiento, ser de Chile un país de emprendedores. Ahora, de las medidas que se presentaron ayer, quiero aplaudir al ministro Briones con varias cosas. Lo quiero aplaudir con lo de las patentes, o sea, con lo de los permisos. Un emprendedor hoy día quiere partir un negocio y las barreras de entrada son gigantes. Tenéis que ir a sacar permiso. Olvídate lo que es sacar un permiso. Entonces, por lo menos le das un año, que antes solo el microempresario, que en su casa podía no ocupar los permisos, que es brillante, que por un año el tipo pueda partir, cuando ya tenga una marcha, pueda ir a sacar el permiso. Es aplaudible. Después, los impuestos, yo escuché a Hernán Larraín, que se lo voy a sacar en cara al ministro Briones, que dijo que íbamos a pagar nada de impuestos a final de año, no el 50%. ¿Ya? Así Eso que es una propuesta horizontal. Sí, pues, pero entonces hablen. Yo estoy de acuerdo con eso, lo mismo cuando me mandó la idea de bajarlo. Así que podríamos empujar que en verdad por este año es tan marginal lo que es la pyme. El 13% de la venta del país ahora va a ser el 10%. No tienen utilidad nunca. Además, o sea, se llegan a porque son magos, te juro. Entonces, lo que quiero decir es que es una tremenda ayuda a que muchos se formalicen, a muchas cosas que tienen que pasar. La reforma tributaria que acabamos de sacar, que también ha pasado, que la gente no la entiende, pero tiene un régimen transparente, por lo tanto hay muchos que ya no pagan impuestos, los que definitivamente de alguna manera son empresas más chiquititas. El resto va a pagar 25, si en vez de pagar 12,5, que es la propuesta, se lo lleváramos a 0, quizás sería muy buen año. Los que son emprendedores siempre vuelven a invertir, siempre. Vaya, cada vez que conozca a un emprendedor te ha metido en 30 cosas, entonces ¿qué va a hacer ese gallo? Si gana plata le va a apostar a otro, va a meter, entonces de alguna manera también esa plata va a llegar de nuevo al mercado, a crecer, o sea, es importante y podría ser súper interesante. De las medidas, después, bueno, de nuevo aplazar el PPM, pero eso es para los que están vendiendo y ciertas cosas que me parecen súper positivas de las que presentó el ministro Briones ayer, que se las aplaudo, van en la dirección correcta y bien, y que se ha jugado, pero todavía faltan estas herramientas de subsidio que no sean el de emergencia, que al subir el 80% obviamente se simplifica un problema grande, pero después necesitamos un montón de plata para reconvertir empresas. O sea, ¿cómo vamos a hacer que estas empresas pasen de la era industrial a la era digital, los microempresarios, las cooperativas y todo eso, que son fondos que también esperamos de alguna manera que Cercotec vuelva a tomar el poder? Y yo creo especialmente que el Banco Estado, o sea, dentro de las 12 propuestas que nosotros hicimos la semana pasada o hace como 2 semanas con la CONAPYME, la Multigremial y la SET, el punto 4 era que el Banco Estado tiene que ser el banco de microempresas y de las pymes, los emprendedores del país, y a través del Banco Estado levantemos todo. Porque es el Banco del Estado, es el banco más grande de Chile, el que tiene la mayor cantidad de microempresas y para mi gusto es la mejor herramienta que tenemos para hacerlo. De acuerdo. Bueno, creo, Pablo, que tiene varias cosas que responder. De hecho, aquí Máximo... Partiendo por DICOM. Partiendo por DICOM, que de hecho Máximo Parragués, voy a ir incluyendo aquí parte de las conversaciones que se van dando en preguntas y respuestas, ¿sí? Dice, DICOM es la peor herramienta que utiliza la banca para medir el riesgo de las pymes. ¿Por qué no implementan un nuevo estándar crediticio para evaluar las pymes que mida su rentabilidad, su flujo de caja y su estacionalidad, por ejemplo? Don Pablo Correa, ¿cómo ve el tema
el tema de ICOM y los desafíos que te impuso la Ale, que creo que son todos súper concretos además. Sí, mira, yo diría que DICOM efectivamente es una herramienta un poquito añeja, ¿ya? ¿Por qué? Y siendo así súper directo y al grano, como dices tú. Está como ahí dentro del ADN de la evaluación crediticia, que si alguien no te pagó, quiere decir que no te pagó porque no quiso pagarte, ¿ya? En otras palabras, como que todo el sustento es, mira, este gallo no te pagó porque es un fresco. Te pidió plata y después se fue con la plata, ¿ya? Y cayó en DICOM, entonces no le volváis a prestar plata porque ese gallo no te va a pagar porque, entre comillas, tiene, con lo que dice en la banca, mal carácter. Este bueno es un fresco. Y no reconoce, y no hay una herramienta, ¿ya? De decir, ¿sabes de que este gallo no te pagó porque no pudo pagarte? ¿Ya? Y nosotros vemos, y en ese sentido también comparto lo que dice con Ale, de gente de que se complica porque está viendo que le fue mal o que Claro. no puede funcionar y se complica y se acerca al banco y te dice, a ver, ¿cómo lo hago? Porque quiero pagarte, pero muchos llegan a un minuto en que tú te dices, ¿sabes qué? No puedo. Y no tiene, por decirlo así, no es pecado de repente equivocarse y tampoco es pecado de repente fracasar en un negocio. El punto es que como la herramienta de ICOM no discrimina, ¿ya? No tiene la forma de discriminar entre el gallo que quiso, de buena fe, pero no pudo, versus el gallo de que simplemente optó por no pagarte, se considera de que son todos del segundo tipo. Y ojalá pudiéramos tener, y esta es una discusión, pero eterna en el Congreso, porque al final esto pasa por temas legales, por uso de los datos, de poder acceder a otro tipo de información y otro tipo de herramientas para poder hacer esa discriminación mucho mejor. Esta pregunta que mencionaban, por ejemplo, respecto a la estacionalidad, es obvio, yo no puedo tratar o mirar a una empresa agrícola, que yo sé de que no tiene flujos durante 10 meses y después se le concentran en 2 meses porque son los meses de la cosecha, igual que un restaurante. No puedo ver a un transportista escolar que sé que durante 3 meses no tiene ingresos, igual que, no sé, un transporte de carga, ¿ya? Y en ese sentido yo creo de que DICOM, como te digo, es una mala herramienta, que ojalá se pudiera perfeccionar a través de un buró de información mucho más completo, y también hay responsabilidad por parte de la banca de empezar a mirar otro tipo de variables, ¿ya? Y esas son las soluciones como que yo les mencionaba al principio, audaces, innovadoras, que de repente mucho tiempo estuvieron ahí dando vueltas, pero que en el contexto de esta crisis ya deben dejar de ser simplemente una buena idea o algo como para discutir así como lo estamos haciendo hoy día, y tiene que pasar a la acción. Y lo segundo que me gustaría muchísimo, y puede sonar raro que lo diga estando en un banco, es que lamentablemente muchas pymes hoy día, desde el punto de vista financiero, está, entre comillas, capturada por la banca. La empresa grande puede elegir. ¿Sabes que si no me funciona la banca chilena, puedo tal vez ver la banca afuera? Puedo emitir un bono, en una de esas la AFP, etcétera. La banca en general está capturada, perdón, la pyme está capturada por la banca. Si no es la banca, no es nadie. Entonces, ojalá pudiéramos tener más competencia en lo que es provisión de crédito pyme, en lo que es mercado de pagos, en lo que es el tema de adquirencia, en lo que es el tema de la fintech, ¿ya? O sea, ojalá también desde el punto de vista regulatorio dejásemos de ser tan conservadores, que eso por parte de nuestra regulación financiera somos sumamente conservadores, y pudiéramos generar mucho más competencia. Creo que es la forma, por decirlo así, de moverle la frontera a la banca. No confiemos en que la banca, simplemente por la buena onda, se va a poner a innovar, a ser menos conservadora, etc. Yo creo que la forma en que lo hagan es cuando sientan que su negocio está efectivamente en riesgo. Y la única forma de que sientan que está en riesgo en este segmento es que haya mucha competencia. Y yo ahí creo que, por ejemplo, todo el mundo de fintech, ¿ya? Y todo el mundo de financiamiento a través de fondos de inversión puede ser nuevamente un elemento que nos cambie el ecosistema financiero, y si no es hoy día, no sé cuándo. Gracias, Pablo. Oye, Ale, hay varias preguntas que de alguna manera se conectan y que tienen que ver con
cierto tipo de pyme, veo aquí a Carla Prieto, veo a Jorge Green, a Mariana Díaz, ¿cierto? En el fondo, ¿qué significa digitalizarse? ¿Cómo se enfrenta la reconversión? Para alguien que tiene una estructura, un centro dental, veo aquí distintas experiencias que nos explican en las preguntas y en las respuestas. Hay ¿Cómo? ¿Cuál es el medio? ¿Cómo se enfrenta? ¿Es simplemente la actitud del emprendedor o hay que desarrollar también programas? ¿Cómo enfrentar ese desafío? No, yo creo que estamos, un poquito les decía, estamos mirando cómo se van a reinventar muchas industrias, muchísimas industrias, muchas más de las que pensamos, y esta era de la digitalización. Me quiero tomar algo de lo que dijo Pablo antes, pero entre medio hablamos otra cosa y el déficit atencional se me olvidó contestar, que quería también sumar. Las empresas grandes, las grandes estructuras son muy lentas en esta era, muy lentas. Antes la gran estructura era muy obvia para el mundo antiguo, que de alguna manera estandarizáis, tenéis fábrica, el Six Sigma, que tenéis que ser hiperproductivo, estandarizar y producir. Y ese era como el mundo antiguo. En el mundo nuevo, la gran estructura es muy pesada y es mala, anda muy lento, y todo pasa muy rápido, por lo tanto no alcanza a tomar decisiones, que es un poco lo que le pasa al Estado, con todo el cariño, pero el Estado tiene ese problema generalmente en varios espacios. Y eso hace que generalmente las empresas se tengan que alivianar, tienen que ser mucho más ágiles para tomar decisiones, por eso más horizontales, más como moléculas en el fondo de juntarse cuando se necesitan, de colaboración, no de contratación, un montón de cosas nuevas que van pasando. Y la digitalización, sabíamos que había un 50% del empleo que conocíamos que iba a desaparecer y que se iba a demorar 5 años, y yo creo que con esta pandemia va a ser muchísimo más rápido. Por lo tanto, la cantidad de desempleo que vamos a tener va a ser gigante, ¿ya? Y creo que es importante que lo entendamos así, porque la empresa que se dio cuenta que con teletrabajo voy a tener menos gente y voy a tener menos oficina y voy a ahorrar, lo va a hacer, que es una realidad. Y eso generalmente pasa en la empresa grande. Entonces, el trabajo como lo conocemos también va a cambiar muchísimo. Las personas un rato van a ser emprendedores, otro rato van a trabajar. La probabilidad de que a cualquiera de nosotros nos toque ser emprendedor en la vida es gigante, gigante, comparativamente con hace 12 años atrás nadie quería ser emprendedor. No, nadie tenía que ser emprendedor, hoy día no es una opción. Entonces, es súper importante que también tomemos esas cosas en cuenta en el minuto que estamos viendo cómo vamos a reactivar Chile. Y ahí viene la segunda parte. La gran gracia de esta era es que la era de la creatividad, ¿ya? Y menos mal, yo soy diseñadora, estoy muy contenta de haber estudiado diseño, que por fin vale la pena haber sido diseñador creativo, artista. Creo que pensar distinto es quizá el core más importante del emprendimiento que viene, obviamente ocupando todas las herramientas que tenemos, y en ese sentido creo la co-creación, creo la diversidad, creo que esos son los tipos de espacios que vamos a tener que buscar para reinventarnos. Yo invertiría mucho en el desarrollo nacional, en todo orden de cosas, en reinventar las industrias, en creernos el cuento, en no traerlo de afuera, y en ese sentido, así también podríamos ver cómo con este nuevo mundo y con todas estas crisis, estas pandemias y estas logísticas distintas, cómo desde Chile, en el fondo, hacer cambios de industrias mundiales. Pero ese nivel de cuento nos tenemos que creer. Si no nos creemos eso, parecemos un pueblo esperando que los alemanes nos digan qué hacer o que los Estados Unidos nos digan qué hacer, como si no tuviéramos las suficientes capacidades. Y por lo tanto, de nuevo, creo que invertir en innovación, invertir en ideas, invertir en personas, invertir en pensar, invertir en colaborar, invertir en ese tipo de cosas, hacer lo mejor que podemos hacer por el país hoy día. Oye, le tengo que abrir a mi perro que se pone terrible, que quiere salir un segundo. Oye, Pablo, en esa misma línea, cuando decimos desarrollemos programas para apoyar a los emprendedores, para poder desarrollar nuevas pymes, pero hay muchas personas que tienen y hacen actualmente una actividad y tienen que reconvertirse. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el Banco Estado para apoyar ese desafío? ¿Cómo efectivamente tener esa flexibilidad de la cual habla la Ale? También esa mirada larga y ambiciosa de ver que podemos hacer cosas a escala global desde acá. ¿Cómo el banco puede identificar a esos emprendedores? Sí, mira, yo diría de que hay una gracia que tiene la banca, que nosotros en Banco Estado lo vemos, que tú conoces efectivamente muy bien al microempresario o a la pyme que está detrás. Lo conoces probablemente mejor que ninguna otra institución del Estado, que ningún otro banco, que ninguna otra institución académica, etc.
y en general no hemos limitado al negocio financiero propiamente tal. Sabes de que tú necesitas plata, te doy plata, necesitas una línea, te doy una línea, necesitas manejar tus cuentas, tus cuentas. Y hoy día lo que nos están pidiendo para dar ese salto, ¿ya? Es decir, mira, necesitamos en realidad tres cosas. Por supuesto está el tema de servicios financieros. Lo segundo, redes, ¿ya? Este es un país donde todavía, lamentablemente, si tú conoces, ¿ya? Si tú tienes redes, las cosas se te hacen más fácil. Y si no conoces, ¿ya? Si resulta que no tienes el contacto, por decirlo así, las cosas se te hacen mucho más difíciles. Entonces, desde el punto de vista de Banco Estado y la banca en general, y ojalá de todo lo que el ecosistema PYME, creo de que también tenemos que internalizar que es parte de nuestro rol facilitar la construcción de redes entre las pymes, entre los emprendedores. Por ejemplo, nosotros creamos a partir de esta crisis un mercado pyme, donde básicamente lo que hicimos fue, a ver, todos nuestros clientes contáctense entre sí, ¿ya? Y gente que no estaba vendiendo, ¿ya? El banco lo que hizo fue, mira, acá está este gallo que hace esto y justamente esta otra pyme necesitaba comprarle y empezaron rápidamente ya a activarse y a relacionarse entre sí. Eso tal vez hace 6 meses atrás un banco tradicionalmente hubiera dicho, oye, eso no es parte de nuestro negocio. Bueno, es parte de nuestro negocio. Está el tema financiero, está el tema de las redes, como te digo, y está el otro tema de poder ayudar a canalizar un montón de herramientas que hoy día el Estado tiene, ¿ya? Y que resulta que no es muy fácil saber que existen. Tú tienes al INDAP, tienes a las POSI, tienes a Cercotec, a la Corfo, a Pesca, etcétera. Tienes un montón de instrumental del Estado, sin embargo, está un poco disgregado. Y lo que, para poder dar ese salto creativo, de escala, etcétera, necesitamos poder unir la ayuda basal del Estado a través de estos programas que son muy sectorializados con el enlace siguiente en la cadena, que es ya el financiamiento bancario propiamente tal. Y hoy día ese enlace o no existe o es muy, muy, muy débil. Y desde un punto de vista de política pública, y nosotros lo hemos tomado a través del Banco Estado como una responsabilidad poder coordinarlo y hacerlo, ¿ya? Y yo creo de que desde una perspectiva más de largo plazo, y con esto me callo, creo que no podemos olvidar de que desarrollar a la pyme no solamente tiene que ver con crear empleo, no solamente tiene que ver con poder tener una economía más creativa, más innovadora, más digital, tiene que ver con algo que yo creo de que es de las cosas más estructurales que tiene Chile, que es que el capital está muy concentrado, ¿ya? Siempre hemos tenido capital en pocas manos, en grandes grupos económicos, ¿ya? Y un trabajo muy disgregado. Fortalecer a la pyme es democratizar el capital. Fortalecer al pyme desde el punto de vista así muy conceptual, muy macroeconómico, es cambiar nuestra función de producción, potenciando y haciendo que crezca el componente trabajo. Es dejar de ser empleados y pasar a ser, ¿cierto?, empresarios. Al final eso es, ¿ya? Y eso tiene un efecto redistributivo brutal. Probablemente debe ser de las políticas redistributivas más potentes que pueden existir. Entonces, dejemos de mirarla al apoyo a la pyme solamente, perdón, como algo de necesario para la economía, ya, o para el crecimiento. Tiene un componente, como te digo, de que yo creo de que puede tener el potencial de cambiar y de tener este efecto redistributivo y de cambiar la forma en que como sociedad hemos estado organizados los últimos 200 años por lo menos. Bueno, nosotros compartimos mucho ese principio y esa descripción que hace Pablo, ¿cierto?, del emprendedor, que fundamentalmente abre, democratiza la economía abierta y de libre competencia, que es la que nosotros defendemos, ¿cierto? A nosotros no nos gusta el capitalismo de amigos, como dice Singales, que tanto daño le hace a la economía de mercado. No nos gustan las colusiones, no nos gustan aquellas empresas que en el fondo no permiten la libre competencia. Y creo que esta pandemia va a generar una economía post-pandemia. Es algo que se está conversando en el mundo.
y van a haber una serie de transformaciones. Muchos autores están diciendo que aquí se va a producir una aceleración de cambios, ¿cierto? Se va a digitalizar el mundo mucho más rápido de lo que muchas proyecciones tenían. Y en ese sentido, uno debería preguntarse, ¿qué oportunidades tiene Chile para subirse a ese carro de la economía post-COVID? ¿Qué cosas hay en nuestro país y en nuestros emprendedores, Ale, para poder subirse a ese carro y hacer una diferencia? Yo creo que, lamentablemente, esta crisis, que va a ser brutalmente dura en términos humanos y familiares, pensemos que ya tenemos antecedentes de que el desempleo está sobre los 2 dígitos. Y aquí va a haber, obviamente, una capacidad de personas que van a quedarse sin pega, que van a tener que buscar alternativas y oportunidades. Y emprender va a ser una de ellas. ¿Ah? Y tenemos que ver cómo generamos las condiciones, el ánimo, pero también las oportunidades para que se suban a ese carro. O sea, la pregunta es, ¿a qué carro subirse, Ale? ¿A dónde mirar? ¿Qué tipo de actividades pueden ser las que le permitan a un chileno hacer una diferencia en esta economía post-COVID? Bueno, voy a contestar tal cual, Hernán, pero no de porfiada, pero quiero decir que hay un emprendimiento que se llama Destácame, que mide a la gente por pagos positivos y no negativos. ¿Ya? Yo creo que cuando hablamos de la confianza en el país y al final no tenemos nada de confianza en nada, porque el lunes medimos todo lo mal que ha hecho la gente y creemos que es mala porque algo no le funcionó, porque se equivocaron, es el peor error que podríamos tener en el mundo del emprendimiento. El mundo del emprendimiento se trata de prueba de error o equivocación o como le queráis poner, con estilo y que en algún minuto logréis salir adelante. ¿Ya? Las grandes ideas no funcionan, la gracia del tipo que logra que en algún minuto las cosas pasen. Y emprender es súper difícil, ¿ya? Y esto quiero que lo entendamos desde ese punto de vista. Partir un emprendimiento es muy difícil, ¿ya? No es fácil, por eso uno dice que son guerreros, que son tipos que por eso se caen, se pegan, 1000 veces quedan endeudados. Por lo mismo, rescato emprendimientos como Destácame, que en vez de ver lo negativo, ver lo positivo, el tipo que ha sido buen pagador. Uno podría ver hoy día, lo he escuchado, de gente muy capaz, de que se pueden hacer cruces de gente que paga bien la luz o que paga los consumos básicos bien y que eso podría servir para creer que en la banca también van a tener un buen desempeño, ver lo que ha pasado en Fondo Esperanza. O sea, creo que hoy día hay muchos lugares donde uno podría ver en positivo cómo prestarle plata, y vuelvo a decirlo de ICOM, porque en verdad lo de ICOM me tiene un poquito, creo que es un problema hoy día que tenemos que resolver hoy día. No nos sirve, o sea, porque lo demás es cómo levantamos el país, pero por mientras, el tipo que ya venía golpeado le estamos pegando de nuevo en el piso. Entonces, estoy muy complicado con el tema de ICOM. Lo dejo porque ojalá Hernán y Pablo me ayuden con eso y estoy pasando el problema para que sea de todos, ¿no? Porque ya no sé qué hacer con el problemita, desde el punto de vista de qué hacemos con eso, y creo que es algo que tenemos que hacernos cargo ya. Bueno, después, en el otro espacio de donde subirnos, el microempresario, que es la mayoría de la gente en nuestro país, es pura fuerza, ¿ya? Pura fuerza, salen adelante porque, mira, porque son trabajadores como nadie. Y también teníamos una idea como de este país, que la gente no era tan trabajadora. Yo he estado en todas las regiones, ¿no? Igual que tú, y nunca pensé ser presidente de un gremio, nunca me imaginé, Pablo, estar dando vuelta por todas las regiones, estar llena de microempresarios. Te lo juro que admiro, lloro de emoción cuando voy a ver la premiación del Banco de Estado Microempresa, o cuando voy a Ban Igualdad, o cuando estoy en regiones y veo a la gente salen adelante, no sé cómo. De verdad, o sea, las oportunidades, no es real que lleguen a todos lados, nos falta mucho, ¿ya? Entonces, lo primero es si nosotros somos capaces de hacer cooperativas, de colaborar, de poner las herramientas que faltan, que no solo son capital. En ese sentido, Cercotec y los centros de negocio creo que es de las mejores iniciativas que tenemos. Los centros de negocio en conjunto con poder pasarle plata a las personas para que salgan adelante, con pensar en cooperar. O sea, yo creo que tenemos que partir desde la base hacia arriba, y Chile es un país de microempresarios y no todos se van a digitalizar y no todos van a ser innovadores. Y eso también es real, ¿ya? No lo podemos enfrentar desde otro espacio porque sería mentirnos. Pero ahí viene cómo nos sentimos orgullosos de nuestros artesanos, cómo le ponemos diseño a la artesanía, cómo sabemos que Chile tiene, yo soy diseñadora de profesión, y esto no es porque yo sea diseñadora, Chile tiene diseñadores que no tienen nada que enviarle a los italianos. ¿Y no hemos creído alguna del cuento que podemos ser los mejores diseñadores del mundo? Nunca. Y tenemos, no sé, todo el tema, por ejemplo, tenemos súper buenos desarrollos, tenemos súper buen cine, o sea, hay muchos espacios que hacemos las cosas muy bien con esto, con 0 pesos. Anda a decirle a los gringos que lo hagan con 0 pesos. Anda a decirle a los gringos que hagan una aplicación con, no sé, con $1000. No pueden, no saben. Eso es puro valor.
Entonces, si nosotros empezamos a invertir, porque como hemos aprendido a hacerlo barato, tomemos el valor que eso significa, desarrollemos bien, probémoslo en la industria nacional, que es súper competitiva, y después vámonos al mundo, en todo orden de cosas. Después sintámonos orgullosos de nuestras regiones, de la papaya, o sea, tenemos tantas cosas que podríamos potenciar, pero siempre hemos estado muy preocupados de mirar para afuera, de traer las cosas de afuera, de creerle a las empresas grandes, confiamos muy poco en el talento y en los chicos y en la fuerza de nuestro país. De nuevo voy a eso, porque creo que mientras no cambiemos eso, no va a cambiar nada. Buena. Inspirador, Ale. Vamos que se puede. Pablo, ¿cómo se baja la pelota? Y tenemos que ir cerrando por respeto al tiempo y para que funcionen estas conversas. ¿Cómo bajamos la pelota de ese horizonte que dibuja la Ale para que las personas sientan, por así decirlo, un ecosistema que en todo el contexto que estamos viviendo, que es muy duro? O sea, hay gente que ha muerto, hay familias muy, muy dolidas por eso. El confinamiento hace que las personas vivan con estrés, la sensación de incertidumbre. O sea, aquí también se va a requerir de un país que emocionalmente tenga las ganas y las condiciones de empujar, pero también un Estado que dé muchas herramientas. Y el banco en eso tiene que jugar un rol diferenciador. Entonces, ¿cómo sacar esa energía? ¿Con qué herramientas una persona que está mirando esto, que perdió la pega y dice, a ver, ¿cómo me la juego? ¿Qué me puede decir el Banco Estado? Mira, Y el DICOM. yo creo de que... Voy a estar todo el día anotando eso. Yo me voy a llevar esa tarea para la casa. Te voy a llamar mañana, Muy bien. Mira, déjame tomar y respondértelo más bien desde otro punto de vista. Tú hace un rato dijiste de que acá, con el acuerdo, ¿cierto?, se había hecho un trabajo serio y riguroso, con un marco fiscal, etcétera, por parte transversal de economistas, y ahora los políticos tenían la pelota. Lo que yo percibo, fíjate, desde el banco, ¿ya?, es de que efectivamente, y comparto 100%, sobre todo en el mundo de microempresas, lo que decía la Ale, el chileno es creativo, es esforzado, es trabajador, es responsable, casi en forma espontánea se va a dar ese crecimiento, pero hay una suerte de falta de confianza, de incertidumbre, casi de abatimiento, yo creo que porque se percibe una suerte de descomposición institucional y política que ha empezado a permear también lo económico, también el mundo del emprendimiento, también el mundo cultural, etc. Y yo honestamente, y discúlpame que te lo responda, y no es por tirar la pelota para el córner respecto del rol que tiene el banco, yo creo que para salir de esta crisis, los que tienen realmente el mayor peso de volver a reconstruir un ethos social basado en la confianza, en la buena fe, en la colaboración, no es la sociedad civil. No es la sociedad civil, no son los ciudadanos, no son las empresas, es el mundo político, de que, como te digo, han generado esta situación un poquito de falta de credibilidad y de abatimiento que a mí me toca por lo menos verlo todos los días respecto de si este país va a poder o no va a poder ser mejor. Yo soy convencido de que todos los chilenos y chilenas, teniendo las herramientas, las ganas las tienen. Entonces, como te digo, no es para estudiar para el córner, yo sé que como Banco Estado tenemos pero un montón de responsabilidades que tienen que ver con la cuenta RUT, con el pago de los subsidios, con los créditos, con nuestra red, etc. Pero todo eso se enmarca por un problema que yo creo que es mucho más sustantivo, que está más arriba y está más en tu cancha. Yo quiero recoger ese guante. Yo creo que efectivamente la política ha dado muchas veces un triste espectáculo de los últimos años, transformando el Congreso en un lugar de peleas más que en un lugar de acuerdo, y transmitiendo una debilidad en la legitimidad de las instituciones que hacen que hoy día mucha gente molesta. Y eso hace que haya menos confianza pública y eso nos hace más débil como sociedad. Y esa es una cuestión, creo yo, bien crítica. Creo que desde el estallido en adelante eso se puso arriba de la mesa. Y yo creo que para los que estamos en política, lo digo
para los que estamos trabajando, emprendiendo con Evópoli, nosotros siempre hemos visto a Evópoli como Un emprendimiento. como una pyme, ¿te fijas? Con esa cultura. Partir desde cero, enfrentar a jugadores muy grandes, pero se hace difícil, es verdad, cuando la ciudadanía con razón marca una distancia al final con el poder, ¿ah? Con todos. Y es una cuestión bien, bien difícil. Y de alguna manera pasa también con el mercado, ¿ah? Cuando la gente, y esto hay muchos estudios, Lale, Pablo, ustedes lo deben saber perfectamente, la gente tiene una distancia con la gran empresa, pero una gran empatía con la pyme, ¿ah? Porque sabe de que en el fondo se enfrenta a grandes dificultades. Y yo creo que ese es el gran tema, más de fondo, que tiene que ver con la idea de democratizar, de abrir, de que los protagonistas sean efectivamente muchos, y no que esté concentrado en pocos. Así que para ir despidiéndonos, yo les voy a pedir a cada uno que se tome un minuto de cierre y haga una invitación abierta a los emprendedores, pero también a los políticos, a quienes ustedes crean hoy día tienen que tomar decisiones para dónde tenemos que ir, cómo tenemos que hacernos cargo de esta pandemia. Estimada Ale, ¿cuál es su minuto de despedida de esta conversación, de la cual estamos muy agradecidos que nos hayan podido acompañar? No, solo porque soy obsesiva y monotemática, les voy a dejar la tarea al DICOM y los voy a llamar mañana a los dos, porque estoy desesperada con eso, así que tienen tarea, y de verdad, y va a ser público lo que las ideas que hagamos. Bien. Además yo sé que van a convencer al ministro Briones de cualquier cosa, ¿ya? Así que estamos bien, que vamos a poder sacar una buena medida para la gente que lo necesita tanto. Eso. Segundo, creo que no vamos a llegar a ninguna parte divididos, ¿ah? Y no vamos a llegar a ninguna parte criticando todo el día, y nadie es perfecto, y todo el mundo se equivoca, y nadie es un santo. Yo no conozco ni un santo, menos ustedes dos, ni uno. Y en este sentido paremos como de esperar estos líderes perfectos, que saben hacer todo bien, que no se equivocan. Si uno esperara eso en el mundo de la innovación y emprendimiento, no habría ni innovación ni emprendimiento. Creo que estamos equivocados. El líder no sabe todo, las personas no tienen las soluciones, no existe la respuesta y nada es perfecto. Entonces tratemos de entender que somos todos seres humanos que estamos tratando de hacer lo mejor posible dentro de las capacidades, del contexto, de un montón de cosas que pasan, y tratemos de todo empujar en positivo. Pero si vamos a estar criticando cada vez que un líder trata de hacer algo nuevo, no va a haber ni un líder innovador. Y en ese sentido rescato la política, que siento y que me toca. Yo soy emprendedora y quiero ser empresaria, y ese es mi mundo. Y desde mi mundo yo quiero aportar yo me siento que hago un montón, o sea, a mí me fascina desde donde estoy poder aportar a mi país. Pero yo no soy yo amo ser emprendedora, amo emprender, amo desarrollar, amo crear, ese es mi mundo. Pero siento que todos deberíamos querer aportar a la sociedad desde las soluciones, no desde el estar criticando y apuntando, porque por un lado, chistosamente le pedimos a los políticos, voy a ponerlo en los políticos, pero pasa en general en todos los líderes, que sean súper innovadores, que hagan cosas distintas, que se la jueguen, y si el tipo se llega a equivocar, lo matamos. ¿Y cómo podéis hacer cosas innovadoras distintas si no te equivocáis? Que es un poco lo que pasa con DICOM. Entonces siento que mientras critiquemos más a la clase política, tampoco vamos a sacar nada, los necesitamos. Y necesitamos líderes súper positivos en política. Yo al revés, yo estoy súper disponible para trabajar con todos los que quieran trabajar, siempre que sea como en la solución, en buscar ideas disruptivas, y creo que esa debería ser la disposición de todos hoy día si queremos salir de esta crisis, porque no solo tenemos la pandemia como crisis profunda mundial, y en Chile especialmente también, que nos está pegando muy fuerte, sino que venimos con una crisis social que nos ha dividido profundamente, y creo que eso también es muy preocupante y muy triste lo que podría pasar en el país. Así que o nos ponemos las pilas y salimos todo adelante, porque el bote es uno, y aquí o todos nos ponemos las pilas y salimos y sacamos el bote adelante, y mucho más fortalecido y con un sueño país mucho más bonito, o definitivamente da lo mismo la idea y la política pública que podamos hacer, no va a pasar nada. Buena. Don Pablo, sus palabras de despedida. Oye, primero que nada, darte las gracias, Hernán, Alejandra, una conversación para mí refrescante. Y mira, todos llevamos de repente mucho tiempo encerrados, un poquito abatidos, la incertidumbre de si sigue o no sigue, la cuarentena, las cifras, etc. Y yo después de esta conversación, ¿sabes qué? Veamos el vaso medio lleno. De repente cuesta mucho el vaso medio lleno, sobre todo cuando vemos, ¿cierto?, de lo que tú mencionabas hace un rato, Hernán, todos los días, el número de fallecidos, etc.
pero tal vez esta es la oportunidad de agilizar cosas que durante mucho tiempo pensamos de que se podían hacer y que por ese motivo no lo hicimos, porque nos costó conversar, dialogar, por egoísmo, por capturas, etc. Y hoy día tal vez la crisis no nos va a dejar alternativa, no nos va a dejar más alternativa de que volver a escucharnos, dejar de criticarnos tanto, de buscar soluciones innovadoras, creativas, y a través de eso tal vez podemos dejar como legado a quienes, ¿cierto?, nos tocó esta crisis, un país distinto, un país más bueno para dialogar, más tolerante, más equitativo, y también, por supuesto, con muchas más pymes, con mucha más fuerza, donde ojalá, ¿cierto?, los bancos dejen de ser una restricción, y en una de esas hasta pasemos a ser innecesarios en un mundo más competitivo y más digital en el futuro. Así que muchas gracias a ti, Hernán, Alejandra, y a todos los que nos escucharon. Se me olvidó Excelente. una Diga, sola Ale. cosita que le quiero sumar a Pablo Hernán, que también, que lo único que me faltó del ingrediente es que no más de lo mismo. Que tenemos que ser disruptivos, tenemos que quebrar esquemas, tenemos que cambiar la economía. Yo cuando hablo de cambiar el modelo, la gente te dice, ay, que eres casi un comunista, que quieres cambiar el modelo. Es como si las empresas no se reinventaran, ¿qué pasaría? Ni una empresa puede tener el mismo modelo 30 años. ¿O sí? ¿Conocen alguna? Imposible. Ya, entonces empecemos a reinventar, pero seamos disruptivos, seamos creativos, pensemos en una nueva, que sea súper social, que sea sustentable, que sea desarrollo de creatividad. O sea, pongamos ese tipo de pilares, pero juguémonos con cambiar las cosas en serio. Ese es el mundo de la innovación, ese es el mundo del emprendimiento. No le tenemos miedo a los cambios, no le tenemos miedo a enfrentar cosas nuevas, y eso también habla de abrir una cancha, de un montón de ideas que hoy día no estamos viendo. Solo eso, que hagámoslo de una manera súper disruptiva, súper innovadora y cambiando las cosas. Muy bien, con toda Que se lo dejo a esa... la política, que es tan importante que opine lo mismo, porque al final del día es como rayamos la cancha y tenemos... En esta despedida yo siento que contar muy breve una experiencia que estamos haciendo en Evópolis y que creo yo ha sido una idea disruptiva, Ale. Nosotros como proyecto, como partido, que somos muy pequeños, somos jóvenes, nos impusimos un gran desafío hace un año, y era llevar en la próxima elección de alcaldes y concejales, especialmente la de concejales, listas completas. O sea, poder llevar en todas las comunas candidatos con militantes de Evópolis más independientes. Bueno, eso es para nosotros un poncho gigante, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Creamos una plataforma que se llama Líderes Descomunales y invitamos a personas fuera de la política. Hicimos un video que algunos conocen, que partía diciendo que la política es una mierda. Sí. Bueno, más de 2000 personas que son personas que trabajan como dirigentes de barrio, líderes a nivel comunal, personas que están y que tienen una escuela, que rescatan a niños de las drogas, que hacen talleres deportivos, se metieron, hoy día están en un proceso de selección y de conocerse, y estamos buscando a gente de que de verdad venga desde los territorios para poder renovar los municipios. Y ha resultado ser muy potente, muy disruptivo. Jamás pensamos que iba a tener una respuesta así. Y espero que esa sea sangre nueva, que vaya con muchas ganas también a hacer innovación pública a los municipios. Bueno, yo quiero darle las gracias, Ale, Pablo, por esta tremenda conversa. A toda la gente que nos acompañó. Porque, para que vean, el emprendimiento social está lleno de emprendedores sociales en Chile que cambian el mundo, en Antofagasta, en las regiones. Por Dios que hay líderes positivos en el país. Yo sé que a veces vemos como solo las cosas, es mucho más fácil ver lo difícil y la crítica, y no aplaudimos lo suficiente a la cantidad de líderes que tenemos cambiando las cosas, haciendo cosas excepcionales, Balloon, en espacios rurales. En emprendimiento social también creo que es la manera de cambiar Chile. Si tenemos cientos y miles de emprendedores sociales, vamos a poder arreglar todos los detallitos de problemas que tenemos, que son miles, ¿ya? Que también no es simple arreglar miles de problemas y que también es una realidad, y que es importante decirlo, que ahí tenemos un ejército muy bonito de personas. Muy bien. Muchas gracias, Ale, Pablo, se pasaron, a todos los que nos acompañaron. Gracias por sus comentarios. Para la próxima voy a ser más aplicado con las preguntas, pero nos apasionamos al final y nos fuimos por un tubo en esta conversa. Yo muy agradecido de nuevo
y espero que podamos pronto tener un espacio para seguir dialogando y, por sobre todo, haciendo cambios para las personas, para las familias, para el país. Muy buenas noches, cuídense mucho. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, chao, gracias.